Bueno, tres ejercicios que surgen de la práctica de ayer, que eran un poco los más intrincados, ¿sí? De x tiende a 0 de tangente de x, puedo directamente 1, sí. Sí, a ver, a la pregunta, primera cosa, a la pregunta de Alejandra en el chat, ¿no? Si no tenemos límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x, puedo usar una estrategia parecida a la que usé ayer y después me olvidé de dar vuelta en la demostración. La tangente de x es seno de x sobre coseno de x, todo esto estaría dividido x. O sea, lo puedo pensar como el límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, dividido x, que no, seno de x sobre coseno de x, hay que despertarse, o sea que es el límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre coseno de x por 1 sobre x. Al llevarlo a esta forma, me aparece el límite conocido que es la idea del ejercicio 19. Me aparece cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x. Esta parte de acá, o sea, si yo me reorganizo mi límite, voy a escribir más grande, me queda seno de x sobre x por 1 sobre coseno de x. Este bloque que hice aparecer seno de algo que tiende a 0 sobre el mismo algo, esto me tiende a 1, y con el coseno, si pongo el 0 acá no hay problema, porque me queda coseno de 0 que es 1, o sea que esta parte también tiende a 1, o sea, en definitiva, resultado final 1. O sea, podemos tener en nuestra cajita de límites conocidos que cuando el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x es 1. Y esta sería la demostración, justamente que hablábamos ayer. ¿Sí? Que cuando aparece la palabra demostrar, a uno le agarra un poco de pánico. Bueno, esto es una demostración, ¿sí? En donde me estoy apoyando en algo demostrado previamente. ¿Sí? Como decíamos, o sea, la vedette de este asunto era el límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, que demostramos que me daba 1, salvando mi error en la demostración. La idea es, en estos tres límites, hacer aparecer cosas por el estilo, ¿no? Pensando en seno de algo que tienda a 0 sobre el algo, en esta idea de las cajitas que me gusta decirle a mí. Entonces vamos al primero, al B4. Tengo el límite cuando x tiende a 0, de 3 por 1 menos coseno de x, todo sobre x. Primera estrategia, siempre cuando yo tengo un límite, cuando x tiende a un número, reemplazo el número. Acá me queda coseno de 0, que es 1. 1 menos 1, 0, por 3, lo de arriba tiende a 0, y abajo tengo solamente x, tengo 0, tengo una indeterminación. ¿Cuál es el problema que aparece acá? Tengo coseno, y yo tengo una propiedad que trabaja sobre el seno. ¿Sí? Pero 1 menos coseno a mí me tienta, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo dos cosas en la cabeza. Primera, que si yo tengo a menos b por a más b, me da a cuadrado menos b cuadrado. O sea, el famoso multiplicar por el conjugado. Esa es la primera cosa que tengo en la cabeza. La segunda, que si yo tengo seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, me da 1. O sea que si me pareciera senos y cosenos al cuadrado están relacionados entre sí. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar por algo que me permita hacer aparecer senos y cosenos al cuadrado. Porque entonces si tengo coseno al cuadrado, lo puedo reemplazar con algo que tiene un seno cuadrado dando vuelta. Y para eso me voy a apoyar fuerte en el cuadrado, en la diferencia de cuadrados. ¿Sí? O sea, voy a hacer el límite cuando x tiende a 0, de 3 por 1 menos coseno de x sobre x,
y voy a multiplicar por 1 más coseno de x. ¿Sí? Esto que me va a hacer aparecer arriba, límite cuando x tiende a 0, arriba me va a quedar, el 3 va a seguir quedando, es molesto nada más, pero tengo a menos b por a más b, me queda a al cuadrado, 1 al cuadrado, menos coseno cuadrado de x. Que ya tiene una pinta, tiene un 1, y tiene un coseno cuadrado, rumbea para este lado. Pero si yo multiplico por algo arriba, para no modificar la función, tengo que multiplicar por lo mismo abajo, para tu paréntesis. Así, esta fracción vale 1, y no cambia el valor real de la cosa. Entonces, abajo, ¿qué me queda? Me queda x por 1 más coseno de x. Ahora, como teníamos, dijimos que seno cuadrado de x, alfa, o lo que sea, más coseno cuadrado de x es igual a 1, para usar esta identidad, lo importante es que este argumento y este argumento son exactamente lo mismo. Yo acá podría despejar y decir, pero pará, seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. Justamente esto que me aparece acá es esto que me aparece acá. O sea que puedo reemplazar esto, es equivalente a esto. Y ahí ya casi que estamos, ¿no? Porque mi límite pasa a ser el límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x por 3, todo sobre x por 1 más coseno de x. Que si quiero, para yo ordenarme mi cabeza, lo voy a escribir así. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de 3 por seno de x por seno de x, que es el seno al cuadrado de x, todo sobre x por 1 más coseno de x. Y ahora empiezo a pensar, yo estos círculos que hago con la virome de color, en realidad sería apoyarme en la propiedad asociativa de la multiplicación, y podría escribirlo un poco mejor, ¿no? Pero ustedes ya estamos entrenados, así que me entienden. Esta parte de acá, que redondeé en verde, tiende a 1, listo, tiene la estructura que yo quiero. El 3 es una constante, tiende a 3. Si yo pongo un 0 acá, me queda coseno de 0 que es 1, y ahora tengo un más 1, así que esto es buena onda, esta partecita tiende a 2. O sea, tengo un número, un número, un número, y acá, seno de x, cuando x tiende a 0, tiende a 0. O sea, me queda resultado de mi límite, 3 por 0 sobre 1 por 2. O sea, 0. Tanto lío para llegar a que dé 0. Pero de vuelta, esta estrategia de multiplicar por el conjugado, o sea, hacer aparecer la otra trigonométrica conociendo una de ellas, también es una estrategia que por ahí en algún momento volvemos a usar. ¿Sí? Ya están en condiciones, no se los dije ayer para no espantarlos, de hacer el ejercicio 30 de la práctica. El ejercicio 30 creo que son una docena de límites que combinan todas las estrategias que venimos trabajando. Si miran, hacemos un recorrido un poco por la práctica, en cada ejercicio se usa una estrategia. O sea, son, digamos, como un catálogo de estrategias ejercicio por ejercicio. En el ejercicio 30 hay un montón de límites mezclados y ustedes tienen que decidir cuál es la técnica a trabajar. Y por ahí tienen que combinar más de una. ¿Sí? Es un muy buen ejercicio para hacer y para ver cuánto uno aprendió de las técnicas que vino desarrollando en la práctica. Pasamos al siguiente, B5. Límite cuando x tiende a 0. Sí. X tiende a 0 de arco seno de 4x
todo sobre X. ¿Sí? ¿Qué es el arcoseno? El arcoseno de X, arcoseno de X es la inversa funcional del seno. ¿Sí? Eso es lo que es el arcoseno. La inversa como función. O sea, si el seno de pi sobre 4 me da raíz de 2 sobre 2, el arcoseno de raíz de 2 sobre 2 me devuelve pi sobre 4. En este sentido inversa, no inversa multiplicativa. O sea, no es que el arcoseno es 1 sobre el seno, el arcoseno es la inversa funcional. O sea, acá me parece la inversa del seno sobre X. Pero de vuelta, yo la herramienta que estoy usando en este ejercicio particular es esta de acá, que seno de X sobre X me da 1 cuando X tiende a 0. Entonces, quiero hacer aparecer el seno dando vuelta. Y acá justamente voy a usar la estrategia que hablaba ayer de cambio de variable. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿cuál cambio de variable puedo hacer? Vamos a hacer el siguiente. Arco seno de 4x lo voy a llamar z. ¿Sí? Entonces, mi límite, lo bueno que va a tener una z acá arriba. Me saco el arcoseno con este cambio de variable. ¿Sí? Pero cuando hago el cambio de variable, tengo que cambiar, digamos, eliminar todas las apariciones de la variable vieja. O sea, esta x no tiene que aparecer y esta x no tiene que aparecer. ¿Sí? Para eliminar esta, a ver, si arcoseno de 4x es igual a z, tendría que ver cuando x tiende a 0, a dónde tiende z. Si x tiende a 0, pongo un 0 por acá. Y el arcoseno de 0 es 0. ¿Sí? O sea, acá en realidad yo me olvidé de mirar antes, esto es una indeterminación 0 sobre 0. ¿No? ¿Cómo hago el arcoseno si yo quiero pensarlo en la calculadora? Era la famosa shift, dando vuelta, ¿no? Acercamos la calculadora, yo hago shift, seno, me aparece en la calculadora seno a la -1, pero no es -1 de potencia, sino de inversa. Seno a la -1 de 0, 0. O sea, esto me da 0, tengo indeterminación. Entonces, cuando x tiende a 0, z, que es el arcoseno de 4x, también tiende a 0. O sea que acá me queda z tendiendo a 0. ¿Sí? ¿Cuál es mi problema acá? Tengo que sacarme de encima la x. Ahora, si arcoseno de 4x es igual a z, ¿sí? Entonces el seno de z tiene que ser 4x. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo para pasar de acá a acá? Estoy agarrando esto y aplicando el seno de este lado y el seno de este lado. Como el seno es una función, si tengo dos cosas iguales, sus imágenes tienen que ser iguales. O sea, conserva la igualdad. Y hacer seno del arcoseno de algo es hacer procesos inversos. O sea, es caminar un paso para adelante y después un paso para atrás. O sea, quedo en el mismo lugar que antes. Perdón que los crucé. Este es este y este es este. ¿Sí? Y ahí aparece el seno, que es lo que yo quería. O sea que x, estoy dando vuelta a todo, perdón, es seno de z sobre 4. O sea que mi límite ahora me queda con seno de z sobre 4, o sea, me queda el límite cuando z tiende a 0. Si acá opero, me queda 4z sobre seno de z. ¿Sí? Que esto es lo mismo que hacer el límite cuando z tiende a 0 de 4 por
seno de z sobre z a la menos 1. Y ahí apareció mi protagonista. Seno de z sobre z, cuando z tiende a 0, tiende a 0. A 0, a 1. Uy, ¿cómo estoy? Tiende a 1. Entonces, esto tiende a 4. Mi resultado es 4 por 1 a la menos 1. Porque esto es una constante, así que tiende a sí mismo. Pero 1 a la menos 1 es 1, así que resultado final, 4. Usando esta misma estrategia y a modo de acordarme límites conocidos, se puede demostrar, puedo demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de arcoseno de x sobre x también me da 1. Acá me apareció un 4 porque había un 4x acá adentro. Pero tenemos toda una familia de funciones que cuando x tiende a 0 tienden a 1. Arcoseno de x sobre x, tangente de x sobre x, que lo hice en la otra hoja, ¿no? X sobre seno de x, que también tiende a 1, ¿no? Podemos ir demostrando distintos casos. Profe, De vuelta, si yo no lo pienso a través de cambio de variable, no se me ocurre cómo hacerlo. Y son estos medios ejercicios que si no te los cuentan no te enterás. Sí, Ángel. ¿le puedo pedir que me explique ahí donde hizo el cambio de variable? Porque justo se me cortó ahí. Y no sé qué hizo con la calculadora. Ah, no, estaba primero viendo que arcoseno de 0 me da 0. Eso fue lo que hice con la calculadora. ¿No? Está bien, está bien. ¿Y Porque yo pongo un 0 por qué tomó el cambio de variable el arcoseno? porque funciona. Ah, ok. ¿Por qué uno hace ciertas cosas en matemáticas medio complicado? ¿Sí? Yo tomo arcoseno de seno como variable porque sé que si después invierto, me aparece el seno, que es lo que yo quiero que aparezca. Básicamente. Está bien. Sí, yo me perdí ahí porque, bueno, justo se me cortó. Usted dijo que agarró como z el arcoseno de 4x. Después Claro. al lado puso, cuando x vale 0, z vale 0. No, cuando x tiende a 0, Sí, ¿sí? Si yo voy poniendo valores próximos a 0, el arcoseno de 4 por x se va aproximando al 0. Entonces, como que calculé el límite de esto. Como lo hago, meto el 0 acá adentro. Hago la cuenta con la calculadora, me da 0. Entonces, cuando x tiende a 0, z, que es esto, también tiende a 0. Y de ahí saqué la tendencia del nuevo límite. Y después, a partir de la igualdad, arcoseno de 4x igual a z, apliqué seno de ambos lados para sacarme el arcoseno de encima, porque seno del arcoseno de algo es el algo. Porque seno y arcoseno, al ser inversas, si yo agarro un número, le aplico el arcoseno y después le aplico el seno, vuelvo al número original. Eso fue lo que hice. Y así, perfecto. Ahora sí. hice aparecer el seno de z, que era lo que yo quería hacer. Bien. Seguimos. Muchas Vamos gracias. por nada. Vamos al B6. Límite cuando x tiende a pi de seno de x sobre x menos pi. ¿Qué problema tengo acá? Si yo pongo pi acá, me queda seno de pi, que es 0. Y si pongo pi acá, me queda pi menos pi, que es 0. ¿Cuál es el gran problema que yo tengo acá para usar mi propiedad? Que lo de adentro del seno no tiende a 0. ¿Sí? O sea, tengo un problemita, porque en todos los ejemplos que hicimos, el argumento del seno tiene que tender a 0. Y acá tiende a pi. O sea, acá lo que tiende a 0 es el resultado del seno,
Tengo una complicación ahí que tengo que resolver. Y nuevamente lo que yo voy a usar es el cambio de variable. Como x menos pi sí tiende a 0, me gustaría que algo parecido a eso aparezca acá adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar x menos pi, lo voy a llamar z. ¿Sí? ¿Me sirve eso? Creo que sí. Entonces, si x menos pi se llama z, abajo me queda z. Sí, me sirve eso. Ahora, si x menos pi se llama z, entonces x es pi más z. O sea que el seno de x me queda el seno de pi más z. Y si x menos pi es igual a z, cuando x tiende a pi, pongo un pi acá, me queda pi menos pi, me da 0. Z tiende a 0. O sea, me queda el límite cuando z tiende a 0. Miremos esto estructuralmente. Tengo un z que tiende a 0, voy bien encaminado, recordemos que yo quiero llevarlo a la estructura límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que sé que me da 1. Esto es lo que yo tengo en mi cabeza. La parte en que la variable tiende a 0 la tengo. La parte de la variable dividiendo la tengo. Ahora mi problema es que adentro del seno no tengo x. Y esto es z, está bien. ¿Sí? Fíjense que si yo pongo 0 acá me queda seno de pi, que me sigue dando 0, y abajo 0. O sea que no arreglé nada, porque no es que ahora el argumento del seno tiende a 0, como yo quería. Sigo teniendo el mismo problema que tenía acá. Ahora, ¿cuál es la herramienta que voy a usar acá? Yo tengo el seno de una suma, y ahí me acuerdo de que en primer año trabajé algo llamado identidades trigonométricas. Y había una identidad que me decía que el seno de alfa más beta, yo lo podía calcular como el seno alfa por el coseno beta, más el coseno alfa, seno beta. Sí, espere que chumeo mi machete, a ver si no le pifié, porque siempre me las acuerdo mal. Seno, coseno, coseno, seno. Perfecto. O sea, hay una identidad trigonométrica que me divide el seno de una suma de ángulos en productos, pero de cada uno de los ángulos. Si yo pienso ahora seno de pi más z, esto me queda seno de pi, coseno de z, más coseno de pi por seno de z. ¿Qué es lo que logro con esta identidad? Que me aparezca la variable sola adentro de las trigonométricas. Seno de pi y coseno de pi ahora son números, los puedo calcular. O sea que mi límite, a través de la utilización de esta identidad, se convierte en el seno de pi por el coseno de z, más el coseno de pi por el seno de z, todo sobre z. ¿Sí? ¿Y ahí qué puedo hacer? ¿Separar coseno de z sobre z? Acá tengo una suma, cuidado. Si yo voy a repartir el z, voy a repartir z. Límite cuando z tiende a 0, de seno de pi por coseno de z sobre z, más coseno de pi por seno de z, todo sobre z. Y acá en esta segunda parte me aparece mi protagonista. Claro. Esto tiende a 1. Genial. ¿Cuánto es el coseno de pi? -1. -1. O sea que esto tiende a -1, en realidad no tiende, esto es un -1. ¿Sí?
miremos de este lado. Y acá es donde también hay que prestar atención y tener presente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Si uno agarra y hace seno de pi, ¿cuánto le da? Seno de pi, pin, 0. Me da la calculadora, ¿sí? Entonces yo podría decir, ojo, límite cuando z tiende a 0 de seno de pi por coseno de z sobre z, uno podría cometer el siguiente, ¿sí? La siguiente confusión. Decir, esto es 0, por cualquier cosa tiende a 0. Tiende a 0, indeterminación. No, te queda 0 por 1. ¿Por qué por 1? Y porque tenés coseno de z sobre z y lo podés Coseno de z sobre z tiende a infinito. Ah, claro, Pero el coseno de 0 no es 1. Coseno de z es 1. 1. Tiende a 1. Tiende a 1, sí, sí. Y esto tiende a 0. Sí. O sea, esta parte de acá tendería a infinito. Porque tengo un número distinto de 0 dividido 0. Y te queda una indeterminación, claro, 0 por infinito. Esto, indeterminación no, esto es falso. Profe, yo no podría decir que el seno de pi, como la función seno es periódica, digamos, ¿podría juntar el seno de pi con el z y decir que eso tiende a 1? No. No. No, porque seno de pi sobre z tiende a 0. ¿Sí? Justamente este es un hermoso ejemplo para analizar las diferencias entre ser y parecer. Fíjense que cuando yo hablo de la indeterminación, digo, tiende a 0 y tiende a 0. O sea, son dos cosas que se aproximan al 0 al mismo tiempo. Vamos a hacer un ejemplo ridículo, ¿sí? Observación. Si yo tuviera el límite cuando z tiende a 0, de 0 sobre z, ¿es una indeterminación? Sí, te queda 0 sobre 0. No. Ángel afirma que no, Silvia. Bueno. Porque Queda z, 0 ya. A ver, Numerador ya es pensemos. 0. porque z tiende a Claro. 0, no es 0. Exactamente. O sea, a ver, acá ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Sí? Aproximándome al 0. O sea, si yo me hiciera una tabla, ¿no?, de valores de z y 0 sobre z, ¿sí?, calcular el límite es aproximarme al 0. Por ejemplo, pongo 0,1, 0,0, 0,00001. Te Ahora, vas si yo hago, acercando al 0, ni pero siquiera no me es voy 0. acercando. No me voy, acá me voy Te vas acercando al alejando. 0. Te vas Acá me te vas estoy acercando. Acá me estoy acercando al 0, pero si yo hago 0 dividido 0,1, me da 0. 0 dividido 0,001, me da 0. 0 dividido 0,00001, me da 0. O sea, no importa qué número ponga acá siempre me devuelve 0. ¿Por qué? Porque este es un 0 efectivo. Este es un 0 de verdad. No es alguien que se disfraza de 0, como este. ¿Sí? La respuesta es no. Como arriba tengo un 0 posta, vamos a ponerle, un 0 posta, la función es 0. Pensémoslo así, si yo tuviera f de x igual a seno de pi por coseno de x sobre x. Yo digo, seno de pi me da 0. Entonces, f de x es 0 por coseno de x sobre x. No me importa cuánto valga x, como después multiplico por 0, el resultado es 0. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo que calcular el límite, cuando z tiende a 0, de seno de pi por coseno de z sobre z, no hay
indeterminación porque seno de pi es 0. Y remarco el es. O sea, es el límite cuando z tiende a 0, de 0 por coseno de z sobre z. O sea, es el límite cuando z tiende a 0, de 0 por cualquier cosa me da 0 sobre z. Y me da límite cuando z tiende a 0, 0 dividido cualquier cosa distinta de 0, y este z nunca es 0, porque z tiende a 0, es el límite de 0, o sea que es 0. ¿Sí? La diferencia está entre ser y parecer. No es lo mismo tender a 0 que ser 0. Filosofía, va. No. Matemática. Aritmética básica. Sí. No es lo mismo un número que está próximo al 0 que el 0. Ahí está el problema de la interpretación de la indeterminación. ¿Sí? Una indeterminación 0 sobre 0 lo que significa es que yo, digamos, no puedo sacar inmediatamente cuál es el resultado de ese límite. O sea, mi estrategia de cálculo no me está permitiendo saber el resultado. Yo puedo armar funciones en donde se aparezca, usando mis técnicas básicas, una indeterminación 0 sobre 0 y el resultado sea 5. Puedo hacerme otra función que la indeterminación que me aparezca sea sobre 0 sobre 0 y el resultado sea infinito. O sea, cuando tengo un 0 sobre 0, no sé de antemano qué es lo que va a pasar. Por eso se lo llama indeterminación. ¿Sí? Pero acá, justamente, en este ejemplo, aparece la diferencia entre ser y parecer. Yo creo que ya lo hemos hablado con los límites tipo E. No es lo mismo ser un 1, que si tengo un 1 elevado a cualquier potencia me da 1, que tender a 1. Algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito, no sé de antemano qué es lo que puede darme. Vimos límites tipo E que dan 0, límites tipo E que dan un número distinto de 0, y vimos límites tipo E que dan infinito. O sea, tengo la misma estructura de 1 a la infinito, Profe, tengo ¿qué distintos diferencia resultados. habría entonces? Profe, entonces, ¿qué Sí. diferencia habría cuando empezamos el ejercicio? Con el enunciado del ejercicio. Con el enunciado del ejercicio, que esto tiende a 0 y esto tiende a 0. Ninguno de los dos es Ok. 0. Acá Ok. yo tengo seno, yo poner el pi acá es mi estrategia de cálculo. Pero yo no digo, esto es 0. Yo digo, esto se aproxima al 0. Yo acá pongo el pi como estrategia de cálculo y digo, esto se aproxima al 0. No estoy diciendo es igual. Por eso yo soy tan puntilloso en poner las flechitas y no poner iguales. Porque tienden a 0 estas cosas, no son 0. O sea, una indeterminación no sería 0 sobre 0, sería algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Chequeate todas las cosas que llevo escritas en estas 14 clases que llevamos, ¿sí? Y vas a ver que yo siempre pongo flechitas y flechitas. Ya Sí, lo tengo o sea, sí, lo sí, me tengo, había dado cuenta de eso, lo tengo pero nunca lo había interpretado de incorporadísimo. esa manera. Por eso, justamente por eso lo hago. Ya es de formación profesional. Esto. Entonces, Claro, sí, volviendo acá. yo siempre digo, bueno, una indeterminación de 0 sobre 0, nunca Si ustedes me me ponen había 0 dado cuenta, sobre o 0, sea, nunca lo había pensado. no se los voy a poner mal, ¿no? No les voy a poner mal si ustedes me escriben esto así sin flechitas. Pero digo, en ejemplos como esto, por suerte aparecen estos ejemplos en la práctica que nos permiten hablar de estas cosas. Si yo tengo la función 0, realmente 0, por cualquier cosa, listo. Es el elemento absorbente, le dicen algunos libros al 0. Se come todo. ¿Sí? Pochito Morfoni. ¿Sí? Y no deja nada. 0 por cualquier cosa es 0. Pero es un 0 posta. ¿Sí?
Y ahí es donde juega fuerte la idea de límite, de que en realidad nunca tomo el valor 0. Siempre me estoy aproximando. Entonces, esto es un 0 multiplicado por números distintos y dividido por números distintos de 0 en todo momento. Entonces, 0 se los morfa, pero crudo. O sea, esto, como esto es igual a 0, no me importa por quién está multiplicado, el resultado de esta parte es 0. Y acá me había quedado sin indeterminación, tengo menos 1 por 1, resultado final, menos 1. Y listo. Problema resuelto. Y encima usando una identidad trigonométrica. Es como súper, súper completito este ejercicio. Es lindo, lindo. ¿Sí? Piripipipi, no es lo mismo tender a 0 a 0, porque si no parece tender a 0, parece que estoy colgando vigas, ¿no? No es lo mismo tender a 0 que ser 0. Entonces, como les decía, digo, post hoy, que no se los dije ayer para que no se apabullen, pueden hacer el ejercicio 30, que tienen 12, 15, ¿sí? Límites combinados. Un montón de límites de distinta índole para trabajar usando todas las estrategias que hemos estado utilizando, ¿sí? Para entretenerse. Después pueden hacer el 33, el 31 y el 32 no me interesan, el 33, el 34 y el 35. ¿Sí? Y con eso terminamos esta práctica. Hay un montón de ejercicios más, si quieren los pueden mirar, pero los que me interesan que hagan, ¿sí? Son el 30, se puede hacer, vamos a escribirlo acá si queda registro, el 30, el 33, 34 y 35. De vuelta, todos estos ejercicios son de límites variados, con límites con x tendiendo a infinito, con límite con x tendiendo a un valor numérico, ¿sí? Así que pueden probarlos. No sé si les dije que esta práctica al final tiene las respuestas. Sí, en algún momento lo dijiste. Sí, profe, Sí, lo dijo. dijiste. Está bien, listo. No, porque me quedé pensando si se los había dicho o no. Cuidado que las respuestas están al final de todo, en las últimas páginas. Es súper incómodo, ¿sí? Y están todas como amontonadas, no están de la forma más prolija del universo, ¿sí? Pero bueno. Estamos. Nada, para chequear su trabajo no, porque digo, me olvidé de decírselos cuando veo que se mandan y se comparan resultados, que está recontra bueno, sigan haciéndolo. Tenemos esas cosas ahí en esta herramienta de resultados al final. ¿Sí? Sí, profe. Profe, Bien. una Dime. preguntita más. Sí. En estos ejercicios que planteamos hoy, Ujú. ¿por qué no se analizó el límite por derecha y por izquierda? Porque yo estoy usando como base que el límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x es 1. O sea, si me acerco por derecha y me acerco por izquierda, es lo mismo. Ah, ok. Básicamente. Yo analizo por izquierda y por derecha si hay un cambio, o creo que hay un cambio de comportamiento fuerte por izquierda y por derecha, ¿no? Por ejemplo, digo, si me aparece una función partida, ¿no? Imaginemos esto. Yo tengo f de x igual a 3x más 1, si x es mayor que 2, y x más 5, si x es menor o igual que 2. Y me preguntan, ¿existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x? ¿Y qué pasa en 2? Si me acerco por izquierda o por derecha, el comportamiento es distinto. ¿Sí? Analizo límites laterales. ¿Sí? Esto es hoja 3. ¿Sí? Pero hay casos en donde no es tan evidente como que justo en donde yo quiero calcular el límite, la función cambia de comportamiento.
Imaginemos que tenemos f de x igual a 7 a la 1 sobre x menos 2. Y me hacen la misma pregunta, ¿existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x? ¿Cuál es el cambio de comportamiento que hay acá? A ver, si yo digo el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2, lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a 0, es algún tipo de comportamiento infinito. Ahora, el 7, que es un número más grande que 1, cuando lo elevo a algo que tiende a infinito, no es lo mismo si este infinito es positivo o este infinito es negativo. Entonces, analizo límites laterales para saber el signo del infinito. De vuelta, porque yo sé que acá si pongo un más infinito es una cosa y si pongo un menos infinito es otra, ¿no? La función 7 a la x hace así. Así que si me voy a más infinito, se va a más infinito. Pero si me voy a menos infinito, se me plancha al 0. O sea, no es lo mismo el comportamiento hacia un lado que hacia el otro. Por eso abro los límites laterales. ¿Sí? En cambio, si yo tuviera g de x igual, va a ser medio redundante la función, 1 sobre x menos 2, esto, si yo hago el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2, lo de arriba tiende a 1 y lo de abajo tiende a infinito, acá no me interesa si este infinito es positivo o negativo, porque la estructura que tengo es un número dividido algo que tiende a infinito, el resultado es 0. O sea, acá no me hace falta mirar límites laterales. O sea, yo analizo límites laterales cuando a ojo de buen cubero es esto, ¿no? Analizo que veo que si me voy por izquierda o por derecha o hay un cambio de signo, las cosas van a comportarse distinto. O sospecho que se van a comportar distinto. Por ahí yo acá calculo por izquierda y por derecha y el comportamiento es lo mismo. ¿Sí? Sería un poco esa la guía para determinar cuándo miro límites laterales y cuándo no. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más de la práctica? El silencio lo voy a tomar como un no. Perfecto. Pregunta, ¿les es más cómodo si corto acá y hacemos una parte? Sí, lo voy a hacer, no lo voy a preguntar. ¿Sí? Entonces, cortamos acá la parte práctica, ¿sí? Paro la grabación y después arranco otra grabación con la parte teórica. Así queda dividido el video en parte teórica y parte práctica. Ok. Ok. Entonces, cuando van a los videos, si quieren buscar, saben en qué parte está cada cosa. ¿Sí?